Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Las elecciones generales en Portugal certificaron ayer el fin de un ciclo, o por lo menos el inicio de un nuevo tiempo. Ayer se constató el final o el paréntesis del bipartidismo, que ha sido la seña de identidad en la política portuguesa desde la Revolución de los Claveles. La coalición conservadora, liderada por el actual primer ministro Luís Montenegro, ganó unas elecciones que disparan a la ultraderecha de Chega, que empatan escaños con el Partido Socialista. A la espera del voto extranjero, los ultras podrían ganar a los socialdemócratas incluso en número de votos y consolidarse así como la segunda fuerza política por detrás de los conservadores. Gana la coalición conservadora de Montenegro, que podrá seguir por tanto en el gobierno, suben los ultras y se desploman los socialistas. José Luis Astreola. Hola, buenos días. La coalición conservadora tiene 89 escaños, con algo más del 32% de los votos. Le sigue el Partido Socialista con el 23%. Y detrás, por apenas una diferencia de 42.000 votos, y a la espera de ese voto exterior, la ultraderechista Chega, que llega al 22%. Nós hoje podemos declarar oficialmente perante o país todo e com segurança que acabou o bipartidarismo lá en Portugal. El candidato de la ultraderecha, André Ventura, decía anoche que este es su momento. Da por hecho que Chega será la segunda fuerza, habla de un resultado histórico y asegura que nada volverá a ser lo mismo en Portugal sin el bipartidismo. Sus primeras palabras fueron además contra la inmigración. El actual primer ministro Luís Montenegro dijo anoche que el pueblo portugués ha aprobado de forma inequívoca un voto de confianza para su gobierno. A resposta foi clara. O programa base da governação é o programa da AD. O primer-ministro. Después de perder una cuestión de confianza que le empujó a la repetición electoral y a pesar de los escándalos que salpican a su empresa familiar, Montenegro celebra una victoria holgada que en cualquier caso queda muy lejos de la mayoría absoluta. Montenegro ha mantenido durante toda la campaña el cordón sanitario a la ultraderecha y aunque ha tenido reuniones en privado con el líder ultraderechista, anoche dijo que su apuesta es otro gobierno en minoría. Sube Chega a costa de los socialistas, cuyo candidato Pedro Nuno Costa anuncia que dimite. Lo anunciaba después de conocer la debacle. Son tiempos duros y difíciles para la izquierda. La suma de fuerzas de la izquierda apenas ha llegado al 33%. Es la más reducida de la historia de la democracia del país. Esta ha sido una triple noche electoral para Europa. Se ha votado en Portugal, pero también en Rumanía, donde se repitieron las elecciones después de que el Constitucional tumbara las anteriores por la injerencia rusa a favor del candidato ultraderechista. La segunda vuelta la ha ganado el candidato proeuropeo, que se ha impuesto al aspirante afín a Putin por una diferencia de 9 puntos. România va avea un nou președinte. Decía el ganador que Rumanía empieza una nueva era y que la política de este país necesita nuevas caras de la sociedad civil. En un primer momento, el candidato de la ultraderecha no había reconocido su derrota. Reivindicó la que para él era una victoria clara. Aseguraba que hoy mismo iba a empezar la reconstrucción del país. Pero horas después ha reconocido en un vídeo que había perdido las elecciones. El Ministerio de Exteriores de Rumanía ha denunciado otra vez la injerencia rusa en esta repetición electoral. Y en Polonia habrá segunda vuelta el próximo 1 de junio entre el candidato liberal y el conservador. Los sondeos a pie de urna muestran un resultado muy ajustado entre los dos primeros puestos. El liberal europeísta habría conseguido el 30% de los votos y su oponente, el nacionalista ultraconservador de Ley y Justicia, obtiene el 29%. La semana empieza, como ven, con mucha información internacional y aún con otro nombre que es noticia esta mañana, Joe Biden. El expresidente de los Estados Unidos, tiene 82 años, ha sido diagnosticado de un cáncer de próstata en estado agresivo, que se ha extendido además a los huesos. Por el momento, la familia de Biden está estudiando las opciones de tratamiento. Donald Trump le ha deseado en redes una pronta recuperación. Biden se retiró de la carrera presidencial en julio del año pasado, ya entonces muchos cuestionaban su capacidad física para ocupar el despacho Oval. Es lunes, es 19 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y vamos a seguir por el exterior porque Israel ha ampliado su ofensiva terrestre en la Franja de Gaza este fin de semana. Solo ayer murieron otro centenar de personas asesinadas en los bombardeos y en las redadas que el ejército ya hace a pie. Las fuerzas israelíes están decididas a hacerse con el control total de la franja y quieren volver a dividirla en dos. Netanyahu hablaba ayer de una nueva fase de la guerra y al tiempo que continuaba con la matanza de civiles, anunció que dejará entrar ayuda humanitaria en Gaza otra vez. Isabel Fernández
Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Después de 2 meses y medio de bloqueo que han asfixiado a los gazatíes con la hambruna, ayer hizo ese anuncio, pero poco más se supo. No ha dado detalles de cuándo, cómo o en qué medida va a reanudar esa entrada humanitaria y esta madrugada ha seguido aumentando la cifra de muertos. Solo esta noche han lanzado más de 30 ataques sobre el sur de la franja. Las bombas han caído en el hospital de Nasser y en el campo de refugiados de Khan Yunis hay al menos 17 muertos. Esto en Oriente Próximo, en la guerra de Ucrania. Hoy la comunidad internacional tiene la vista puesta en la llamada que tiene prevista Trump y Putin. El presidente de Estados Unidos dice que quiere acabar con el baño de sangre y ya dijo la semana pasada que hasta que él no se viera con Putin no iban a prosperar las negociaciones de paz. Por lo pronto, ayer Putin volvió a lanzar un ataque masivo en toda Ucrania. Ahí está nuestro enviado especial, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Sí, las llamadas de Trump comenzarán hoy a las 5 de la tarde de Kiev, 1 hora menos en la España peninsular. Primero a Putin, al que sigue justificando prácticamente todo lo que hace, y después se pondrá en contacto con Zelensky, que está volviendo desde Roma, donde ha tenido una intensa agenda este fin de semana. Reuniones sin parar con el nuevo Papa. Se vio por primera vez con J.D. Vance después de la humillación al ucraniano en el despacho Oval, y otros muchos mandatarios, entre los que busca apoyo para su propuesta de alto el fuego de 30 días que Putin sigue sin respetar, como hemos visto esta misma madrugada. Trump también llamará a Macron, Starmer y Merz. Las expectativas se vuelven a disparar, pero de momento aquí en Kiev no son muy optimistas para resultados a corto plazo. Vuelvo contigo en un ratito, Nico. Hasta ahora. Hasta luego. Entre tanto, Rusia se está preparando para enviar a miles de soldados a la frontera con Finlandia. Hace unos días, una empresa estadounidense de satélites publicó una serie de imágenes que muestran el incremento de la presencia de tropas y vehículos militares rusos en esa frontera con un país de la Unión Europea y miembro de la OTAN. La SER ha confirmado con un experto que ha visto las imágenes que, aunque no prepara una invasión, Rusia quiere estar lista para amenazar esta frontera cuando acabe la guerra. Es una información de Antonio Martín. Una empresa de satélites con sede en Estados Unidos ha publicado algunas imágenes de hasta 4 puntos situados en suelo ruso, pero a menos de 200 kilómetros de Finlandia, en los que Moscú ha preparado tiendas para miles de soldados, ha desplegado helicópteros o ha reformado bases militares. Hablamos con el historiador militar finlandés Emil Castehelmi, que ha visto estas imágenes. No son síntoma del inicio de una invasión, reconoce, pero sí que cree que Rusia pretende tener decenas de miles de soldados junto a un país de la Unión Europea y de la OTAN de cara al final de la invasión de Ucrania. Concluye este experto que para Rusia sigue siendo inadmisible que Finlandia haya entrado en la OTAN. El gobierno de Helsinki es uno de los que ha confirmado que abandona el tratado internacional que prohíbe el uso de minas antipersona en previsión de un aumento del enfrentamiento con Rusia. León XIV comenzó ayer oficialmente su pontificado con una misa solemne ante 200.000 fieles y 150 delegaciones internacionales en la Plaza de San Pedro. Durante la homilía recogió el testigo de su predecesor, tuvo palabras contra el capitalismo y a favor de la paz en Ucrania y en Gaza. Corresponsal en Roma, Marina García, buenos días. Buenos días. Y tras su primer baño de masas recorriendo la plaza y la famosa Vía de la Conciliazione en Papamóvil, León XIV en la misa celebrada ante 200.000 fieles y 156 delegaciones de todo el mundo recibió 2 elementos cargados de enorme simbolismo. Por un lado, le fue colocado sobre los hombros el famoso palio, una estola blanca decorada con 6 cruces de seda negra que representa la misión pastoral del pontífice, y por otro, el anillo del pescador en el dedo anular que usará desde este domingo hasta su muerte o renuncia, y que ha supuesto el momento más emotivo de toda la ceremonia, en el que el pontífice llegó a contener las lágrimas. Posteriormente siguió la homilía, donde Prevost pidió desde el primer momento unidad e intentó acercarse a los fieles, diciendo que había sido elegido sin ningún mérito y que había venido a servir su fe. Vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede. El Papa, además, justo antes de terminar la misa, quiso recordar que en Gaza ancianos y niños son reducidos al hambre, y pidió además una paz justa y duradera en la martirizada Ucrania. La primera misa del Papa coincidió también con sus primeras audiencias, convirtiendo el Vaticano este fin de semana en el epicentro de las conversaciones diplomáticas. Lo comentaba Nicolás Castellano. León XIV recibió a Zelensky, charló durante unos minutos con el vicepresidente estadounidense, con J.D. Vance. Zelensky y Vance se reunieron por primera vez desde su choque en la Casa Blanca en un tono más conciliador, y Vance además se vio con Giorgia Meloni y con Ursula von der Leyen.
Reconoció diferencias con Europa, pero auguró el inicio de unas negociaciones comerciales en positivo. Precisamente hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viaja a Londres junto al presidente del Consejo, Antonio Costa, para celebrar la primera cumbre bilateral entre el gobierno británico y las instituciones comunitarias en 6 años desde la salida del Reino Unido con el Brexit. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo. Es una reunión en la que Bruselas quiere profundizar y relanzar las relaciones con el Reino Unido 6 años después del Brexit, en un momento en el que la guerra en Ucrania ha potenciado la colaboración del gobierno británico con otras capitales europeas. La Comisión quiere un trabajo más estrecho en materia de defensa, una colaboración que permita sentar las bases para la participación del Reino Unido en los programas comunitarios de adquisición de material defensivo, mientras que Downing Street prioriza cerrar un acuerdo de seguridad. Estos serán los 2 asuntos centrales de la primera cumbre tras el Brexit, en la que también se debatirán y se esperan avances sobre la movilidad juvenil o la reducción de los controles fitosanitarios a los productos agrícolas y ganaderos que el Reino Unido exporta a la Unión Europea. Para irnos hasta Castilla y León, en Radio Valladolid está Mario Alejandre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y hasta Murcia, ahí está Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Noticias de estas 2 comunidades, Mario, como la investigación de 2 sarcófagos en una ermita de la provincia de Burgos que ha permitido identificar el que puede ser el templo dedicado al culto cristiano más antiguo de España. Sí, se trata de 2 piezas del siglo VI que estaban junto a la ermita de Santa María de Montes Claros de Ubierna. A partir de este hallazgo de la época visigoda, los arqueólogos han llegado a esa conclusión. Ahora un documental de la Universidad de Burgos desvela la importancia del trabajo de los científicos, que se ha prolongado durante 6 años. Óscar González es el director de esos trabajos. Se vieron la parte superior de estas tapas de sarcófago que hacía presagiar que debajo se encontrarían los sarcófagos previsiblemente intactos, que es como terminaron estando. En los sepulcros se encontraban los esqueletos de un hombre y de una mujer de una edad en torno a los 50 años que se siguen estudiando a la búsqueda de más información. Bueno, buen hallazgo. La justicia confirma el despido de una trabajadora que, estando de baja por enfermedad, no hizo nada por curarse, Juanjo. Sí, no hizo gran cosa por recuperarse. El TSJ de la región de Murcia desestima así el recurso que presentó esta trabajadora contra la sentencia de un juzgado que declaró su despido procedente porque, dice, no hizo nada por recuperarse cuando estaba de baja temporal. Según esta sentencia, los jueces entienden que la mujer vulneró la buena fe del contrato al abandonar la medicación que tenía prescrita a la trabajadora y que mantuvo una conducta, dice, que impedía la recuperación de su estado de salud para incorporarse a su puesto de trabajo. Así, entienden los jueces que esta persona actuó sin diligencia durante la convalecencia porque no existía impedimento alguno para su reincorporación tras el tratamiento. Se entiende por parte de los jueces que la perjudicada es la empresa desde el momento que estuvo cotizando y abonando durante ese tiempo el pago de sus prestaciones, que se prolongó más de lo debido. Por tanto, aviso a navegantes. Sobre todo cúrense, o sea, si están enfermos, tómense la medicación. Este sería el primer aviso para navegantes, porque vamos. Una niña zamorana, Mario, tras los pasos de Gabriel García Márquez. Sí, se llama Zoe, tiene 13 años y ha sido una de las 20 ganadoras del concurso de relatos Macondo si tiene quien le escriba. Está promovido por la Fundación Gabo, que es una entidad internacional que el propio García Márquez y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe crearon en 1995. Según cuentan los compañeros de la agencia ICAL, a Zoe le ha costado un año poder disfrutar de este premio, que incluye una estancia en el país natal del escritor por un malentendido con la fundación que no fue capaz de localizar a su familia. Bueno, superado este pequeño contratiempo, esto se arregló y junto a otra veintena de chicos y chicas procedentes de una docena de países ha podido formar parte de este selecto grupo. El relato que presentó a certamen lleva por título La mujer que pintó el agua y fue seleccionado por la madurez de su contenido, según ha explicado el jurado. Todavía no tiene muy claro a qué se va a dedicar de mayor, se le dan muy bien las letras, eso yo creo que está bastante claro, pero dice que tampoco le hace ascos a las ciencias. También explica que las matemáticas no son su fuerte. Bueno, pues que se dedique a escribir, que seguro que lo hace fantástico. La muerte, con su guadaña y todo, ha tomado este fin de semana las calles del centro de Murcia. Los locales nocturnos de la ciudad han querido advertir a sus clientes del futuro que espera al sector.
si no se pueden abrir nuevos negocios. A ver, ya lo avisaron unos días antes, pero no me quiero imaginar, Ángeles, lo que Claro. se le pasaría por la cabeza a aquellas personas que andando tranquilamente por el casco histórico de Murcia en busca de su local de copas favorito, volvían la esquina de la calle y se encontraban a la parca con la guadaña y su aspecto lúgubre, vamos, que no estamos en Halloween. Pues de esta forma tan original, con estos actores disfrazados de muerte, los hosteleros de la noche de Murcia han querido protestar por la ordenanza municipal que les impide abrir nuevos locales en calles de menos de 7 metros de anchura, más de la mitad de las que hay en esta ciudad. Pero las protestas seguirán este próximo fin de semana con un velatorio donde los pubs contarán hasta con un ataúd. Y el último fin de semana del mes habrá una procesión nocturna con velas. Y por eso aviso navegantes, otro más, no se piensen que va a ser la Santa Compañía lo que se van a encontrar, sino a los hosteleros murcianos protestando. Juanjo, Mario, hasta luego. Un abrazo. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar la semana y el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro. En La Patética, Miguel del Arco ha querido reflexionar sobre la muerte después de la pandemia, del cierre del Teatro Kamikaze Pavón, que vivió como un luto, de la muerte de su padre un año después y también porque Miguel se hace mayor. La Patética es como se conoce a la Sexta Sinfonía de Tchaikovsky y el fantasma del compositor ruso visita al protagonista, a Pedro Berriel, un director de orquesta al que le queda poco tiempo de vida, interpretado por Israel Elejalde. Soy un hombre sin alegría, soy un cadáver que alienta. Además de en las cartas y diarios de Tchaikovsky, esta obra está inspirada en Morir, una novela del austriaco Arthur Schnitzler sobre cómo afecta a un matrimonio el saber que él va a morir. La novela es negrísima, la novela es de una oscuridad terrorífica y yo quería alejarme de esa oscuridad, quería reflexionar desde otro sitio, ¿no? de buscar un poco la alegría de morir. Pero en este texto es un matrimonio gay, lo que le permite al dramaturgo y director reflexionar sobre la infancia de un chico de barrio homosexual, la relación con sus padres, criados en la dictadura franquista, los derechos LGTBIQ+, en la Rusia de Tchaikovsky y en la de Putin. El protagonista quiere ir a tocar a Moscú delante del dictador. Me apetecía jugar este paralelismo, ¿no? Entre un compositor que vivió su homosexualidad de una manera también bastante trágica a lo largo de su vida, con otro, ahora mismo, un director de orquesta que se sigue enfrentando a cuestiones muy parecidas. Y todo esto con mucho humor. Es muy divertida. Del Arco necesita el humor, como todos nosotros, y por eso se la recomendamos, para poder iluminar el mundo. Es una celebración onírica de la vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.